Imagina trabajar todos los días y nunca ver dinero. Nada de salario, nada ahorrado, nada que sea realmente tuyo. Y aún así, esa sociedad funcionó durante siglos. Pero no porque fuera eficiente, sino porque nadie podía salir de ella. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Crees que necesitas dinero para vivir? El antiguo Egipto demuestra que no. Pero también muestra lo que pasa cuando no tienes elección. Si te gusta entender cómo funciona realmente el mundo, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que ves el dinero. En el antiguo Egipto, el dinero simplemente no existía, pero eso no significa que no hubiera economía. Solo funcionaba de una manera completamente diferente. Todo comenzaba con el control de la producción, porque la mayor parte de la riqueza provenía de la tierra, especialmente del trigo. Cada año el río Nilo se desbordaba y dejaba el suelo fértil, permitiendo cosechas enormes. Pero esas cosechas no se quedaban con las personas. Eran almacenadas por el Estado en grandes graneros, y a partir de ahí el sistema funcionaba. Quien trabajaba recibía productos, quien construía recibía comida, quien servía al gobierno recibía más comida, quien tenía habilidades especializadas recibía mejores bienes, pero nadie recibía dinero. Recibían bienes, y uno de los principales pagos era la cerveza, que no era un lujo, sino parte del salario. En este sistema no acumulabas riqueza, no guardabas valor, solo consumías lo que recibías. Y eso parece simple, hasta que entiendes lo que le quitaba a las personas. Este sistema funcionaba, pero tenía un problema que nadie podía evitar. Todo dependía de una sola cosa, el río Nilo. Si el Nilo se desbordaba correctamente, había comida. Si fallaba, no había nada. Y el punto más crítico era que las personas no tenían alternativa. Hoy, si algo sale mal, puedes buscar otro trabajo, cambiar de ciudad, generar otra fuente de ingresos. Pero en Egipto eso no existía. No tenías dinero ahorrado, no tenías reservas, no tenías movilidad. Estabas atrapado en el sistema. Y cuando algo fallaba no era solo dificultad, era desesperación. Porque cuando todo depende de un único sistema, el error no afecta a una persona. Afecta a todos al mismo tiempo. Ahora trae esto a tu realidad. El dinero no existía y aún así Egipto funcionaba. Pero mira el precio de eso. No elegías qué hacer. No decidías cuánto ganar. No controlabas tu futuro. Solo seguías el sistema. Sin dinero no hay elección real. Porque el dinero no es solo intercambio. Es libertad. Libertad de irte. Libertad de decir que no. Libertad de no depender completamente de alguien. Y en Egipto esa libertad simplemente no existía. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Piensan que el problema es no tener dinero, cuando en realidad el problema es no tener elección. Desde fuera, Egipto parecía una civilización organizada y estable. Pero eso era solo apariencia. Porque estabilidad no es lo mismo que seguridad. El sistema funcionaba mientras todo iba bien, mientras el Nilo inundaba correctamente, mientras las cosechas eran buenas, mientras el control se mantenía firme. Pero eso no era fuerza, era dependencia. Porque cuando un sistema depende de que todo funcione perfectamente, no es fuerte, es frágil. Y lo más peligroso es que nadie se da cuenta mientras todo funciona. Las personas siguen viviendo, trabajando y confiando, hasta el día en que todo se detiene. Y cuando se detiene no se rompe poco a poco, se rompe de golpe. Cuando el Nilo no se desbordaba como debía, todo empezaba a derrumbarse. Menos agua significaba menos cosecha. Menos cosecha significaba menos comida. Y como nadie tenía reservas ni alternativas, solo quedaba el sistema. Y cuando el sistema fallaba, todos fallaban juntos. Los graneros se vaciaban, los pagos disminuían, el hambre comenzaba, primero lentamente y luego de forma brutal. Y en ese momento no solo la economía entraba en crisis, toda la sociedad colapsaba. Aumentaban los conflictos, la desesperación y el caos. Porque cuando la supervivencia está en juego, las reglas dejan de existir. El problema nunca fue vivir sin dinero, fue depender de un sistema que no tenía plan B. Aún así, este sistema duró siglos. Y eso ocurrió por 3 razones principales: aislamiento, control y falta de referencia. Egipto estaba rodeado por barreras naturales como desiertos y el propio Nilo, lo que limitaba el contacto con otras sociedades. Es decir, no había otro modelo con el cual compararse. Además, el sistema de creencias era extremadamente fuerte. El faraón era visto como una figura divina. Cuestionar el sistema no solo era difícil, era casi impensable.
Y quizás lo más importante, las personas no sabían que existía otra forma de vivir. No había comparación, no había alternativa visible. Para ellos eso era simplemente el mundo. Y no intentas cambiar un sistema cuando ni siquiera sabes que puede ser diferente. Ahora míralo con calma. Egipto funcionaba sin dinero, pero con control total. Hoy tienes dinero, pero ¿cuánto control tienes realmente? Eliges dónde trabajar, pero dependes de que te paguen. Ganas dinero, pero pierde valor con el tiempo. Puedes ahorrar, pero siempre estás expuesto a cosas que no controlas, como la inflación. En Egipto, el control era directo. Hoy es más sutil, pero eso no significa que no exista, y eso crea una sensación de libertad, cuando en la práctica sigues dependiendo del sistema para vivir, consumir y sobrevivir. Durante siglos, Egipto funcionó sin dinero, sin salario, sin bancos y sin verdadera libertad de elección. Y aún así funcionó, pero funcionar nunca fue el verdadero problema. El problema es el precio que se paga por ello. En Egipto ese precio era claro. Renunciabas a la libertad a cambio de estabilidad. Renunciabas a la elección a cambio de supervivencia. Y lo más peligroso es que eso parecía normal. Hoy miramos eso y pensamos que nunca aceptaríamos vivir así. Pero, ¿realmente es tan diferente? Trabajas, ganas dinero, tomas decisiones. Pero ¿cuántas de ellas son realmente libres? Porque la libertad no es solo tener dinero. Es no depender completamente de él. Egipto demostró que una sociedad puede existir sin dinero. Pero también mostró lo que sucede cuando todo depende de un único sistema. Y hoy no vivimos sin sistema, solo vivimos dentro de uno más sofisticado. Así que quizás la pregunta no sea si el dinero trajo libertad, sino cuánta de esa libertad realmente tienes. Porque al final, Egipto no fracasó por no tener dinero. Solo mostró lo que sucede cuando no tienes elección.